fiarse más de la fe, de las supuestas locuciones que ha tenido, que una voz le ha hablado, que ha visto algo, quieta, cuidadito con eso, cuidadito, porque en eso podemos ser fácilmente engañados. Tú fíate más de la fe, camina por la fe, ¿eh? El justo vivirá de la fe. El demonio se sirve de las noticias que nos trae la memoria, pues eso, pero claro, lo que intenta es que tu voluntad y tu entendimiento se queden atrapadas por eso, ¿no? El demonio solo puede actuar sobre el entendimiento y la voluntad, no de forma inmediata, sino mediatamente. O sea, el demonio no tiene la capacidad inmediata de entrar en tu entendimiento y en tu voluntad, sino solamente puede entrar de una manera mediata, induciendo sentimientos, imágenes, convicciones falsas, dudas, fantasías, iluminaciones, pero luego eres tú el que con tu entendimiento o tu voluntad tienes la libertad de poder rechazar esos engaños, esas imágenes, esas ideas absurdas. Tú tienes la libertad en tu entendimiento de rechazarlo y en tu voluntad igualmente. Por cierto, estos días, las preguntas que llegan así al programa, que tengo algunas por ahí pendientes de responder, el demonio puede saber lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando. Y dice, una pregunta interesante, ¿no? Y la respuesta es no. El demonio no tiene acceso directo a nuestro entendimiento, ni a nuestra voluntad. Pero claro, es muy astuto y es muy inteligente. Y sí puede extraer conclusiones de lo que ronda en tu mente y en tu corazón, pues desde los signos externos que tú das, O sea, que él no tiene acceso directo a tu entendimiento, a tu voluntad, no. Ahí solamente Dios tiene, o sea, la puerta del entendimiento de la voluntad solo es Dios, es dueño y señor de ella, los demonios no. Pero claro, sí, como espíritu muy inteligente tiene la capacidad de rondar y estar intuyendo qué es lo que hay dentro de ti. Por eso dice, mira que andas rondando en torno a ti, no le abras la puerta de tu voluntad. Yes. I give you a picture what it might be understandable. Les pongo un ejemplo que podría ser comprensible. Let's say the bad thoughts are leading a train into the abyss. Supongamos que los malos pensamientos son como el motor que está empujando al tren hacia el abismo. And if you don't refuse, and if you don't say stop, the train will go down. Y si es que no les ofreces resistencia y no los detienes, entonces el tren va a seguir. So when you start now to decide, I don't follow, first decision, I don't follow, then you turn to the Lord. Y si empiezas a tomar la decisión de que a tal o cual pensamiento no le voy a prestar atención y te diriges al Señor, you ask the Holy Spirit. Invocas al Espíritu Santo. Then the Holy Spirit intervenes in this situation. Entonces el Espíritu Santo interviene in this situation, and you will notice that at least the train would go slower in the beginning. Y vas a notar que al menos el tren va a disminuir un poco la velocidad con que viene. And if you now say, come Holy Spirit, please touch this Holy Spirit, then the train will start to get back to a normal road. Y si es que con perseverancia invocas una y otra vez al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, toca este pensamiento que estoy teniendo, entonces el tren incluso va a volver a su carril. And hopefully in the end, when you had won this fight with the help of God, good thoughts and thankfulness to God will come. Y al final, si hemos salido victoriosos en esta lucha contra los pensamientos, entonces en su lugar aparecerán pensamientos santos, pensamientos edificantes. And you make the experience that it works. Y así vas a experimentar que realmente funciona. But you have to decide for that. Pero lo primero es que tienes que tú decidir. If you just let it go, then it goes. Porque si simplemente te dejas llevar por el pensamiento y sigues pensándolo, entonces va a seguir boca abajo. No, I don't want to follow the thoughts. Tú debes decir, no, yo no quiero este pensamiento. Well, there are not only such kind of, let's say,
nearly aggressive thoughts or bad thoughts. There are also thoughts which you have to identify as thoughts which are not helpful on your way. Pero no solamente existen estos pensamientos que son directamente un ataque o que son malos pensamientos, sino que también hay otros que primero tenemos que aprender a identificarlos como pensamientos que realmente no son provechosos. I don't know the English word Eitelkeit, Vanity. vanity. For example, thoughts of vanity. Por ejemplo, pensamientos You vanidosos. start in a certain way to admire yourself. Empiezas a admirarte a ti mismo, por ejemplo, What happens, for example, to the Pharisees? como sucedía con los fariseos. You look to you in a certain way, how good you make the things. Empiezas a resaltar en tu interior cuán bien hiciste tal o cual cosa You want to be seen by people. y quieres ser visto por los demás. But you do not thank God. That's the most important thing, you know. Pero el problema es que no le das gracias a Dios por lo bueno que hay en ti. Because if you thank God, you realize that all what is good from you and in you is coming from Him. Porque si le darías gracias a Dios, entonces empezarías a cobrar conciencia de que todo lo bueno en ti es gracias a Él. So you fight against the vanity if you thank for all this, what you discovered might be good in you. Entonces, esta sería una forma de luchar contra la vanidad si empezamos a dar gracias a Dios por lo bueno que descubrimos. But also you have to decide. Pero también aquí, ante este tipo de pensamientos vanidosos, tenemos que nosotros tomar la decisión. You have to identify that these thoughts are separating you from the love of God. Tenemos que darnos cuenta de que este tipo de pensamientos nos están separando del amor de Dios. Well, there are other thoughts which are called by the fathers in the desert chimeras. Luego hay también otro tipo de pensamientos que los padres en el desierto denominan quimeras. They're just coming. Pensamientos que empiezan a desarrollarse en nosotros, Trying to take your attention que quieren robar nuestra atención and to bring you into situations which are not real. y transportarnos a una realidad que no es realidad. Hirngespinste, we say. Chimeras. In Deutsch, we say Hirngespinste. En alemán es como fantasmas de la mente, se les dice. And the teachers, they really are serious about this point. Y los padres del desierto realmente son muy severos en este punto. Because it's very easy for the devil to enter in this kind of chimeras. Porque lógicamente para el diablo es muy fácil valerse de este tipo de fantasías And to take your attention away from God. y así apartar tu atención de Dios. Similar like chimeras are the fantasies. Similar a las quimeras son también las fantasías. Yes, with the fantasies you cooperate more. Chimeras are coming, but the fantasies you might even have some illusions and ideas. Podríamos decir que las quimeras son más bien como que nos invaden desde fuera y las fantasías, en cambio, nosotros mismos las desarrollamos en nuestra mente. You think about, in your fantasy, about certain situations when you discuss with people or things which had passed, what you could have better said, and so on and so on. I think everybody knows this. Supongamos, por ejemplo, que uno se arma todo un escenario de una discusión y lo que uno hubiera dicho, lo que el otro hubiera respondido, o uno se trae a la actualidad cosas del pasado y lo cambia. Entonces yo creo que todos conocemos este tipo de fantasías. Why is this not good? ¿Y por qué será que no es bueno esto? You know, I have always to look from a spiritual point to that. Lo que yo les estoy diciendo es siempre desde un punto de vista espiritual. Because this is, of course, creating illusions. Y en este caso no son buenas las fantasías porque vivimos en nuestra propia ilusión. You're not living in the reality. No estamos viviendo en la realidad. And it takes away the force of you really to deal with the reality like it is. Y nos va a robar la fortaleza para lidiar con la situación tal como es. And also there is a danger that you have special fantasies and then you compare the reality with the fantasies and you think the fantasies are better.
Y pues también puede suceder que en nuestras ilusiones nos creamos un ideal de nuestra vida o de tal situación y luego lo comparamos con la realidad y pues la realidad se queda corta ante lo que desearíamos. This is also similar to wishes. Lo mismo sucede con este tipo de deseos, Also, they can be a great obstacle to come closer to God. que pueden ser un gran obstáculo para acercarnos a Dios. Of course, there are good wishes. No cabe duda de que también hay buenos deseos. Come closer to God, to grow in humility, to grow in love. These are wishes which are strong longings to come closer to God. El deseo de crecer en el amor, de crecer en la humildad, el deseo de estar más cerca de Dios. But often are wishes which are not realistic. Pero muchas veces tenemos deseos que sencillamente no son realistas. And they bind you. Y estos deseos nos atan. You are bound by wishes, and when it does not come like you wanted, then you are disappeared. De manera que estamos cautivos en nuestra propia ilusión, en nuestro propio deseo, y cuando la realidad termina siendo distinta a lo que hubiéramos soñado, entonces terminamos decepcionados. So all these we have to identify from a spiritual point of view that it's not helping us to come closer to God. Entonces todo este tipo de pensamientos también tenemos que identificarlos como algo que no nos va a ayudar a estar más cerca de Dios.